Lo dijo en la primera hora. Bueno, se lee cada cosa, déjenme ver que le voy a enviar un saludo por acá a uno de nuestros internautas. A don Antonio Zurita le envío un abrazo. Veo que está escuchando y está en sintonía de nuestro espacio. Dios les pague por la referencia. Siga escuchando el espacio. Bueno, seguimos aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Destiné mi comentario para variar, hablar de estos episodios de inseguridad que estamos enfrentando. Ahora mismo les hemos explicado y hemos traído como referencia el cierre por una investigación policial de la Avenida de la Prensa y Edmundo Carvajal. Esa es lo que denominamos popularmente como la subida hacia el bosque. Hubo un intento de secuestro, una balacera, aparentemente un delincuente abatido y la persona que estaba siendo secuestrada rescatada. Vamos a estar pendientes en el transcurso de la jornada, evidentemente, de detalles, de información en torno a este tema. Llega el contexto de la inseguridad. Antes de eso, gracias. Me parece que ya la policía publicó algo correcto. Gracias a Vladimir Andosilla, que está en sintonía. Le envío un abrazo, mi doctor. Me acaba de enviar el tuit de la Policía Nacional que lo publicó hace 2 minutos. Gracias, doctor. Delincuente abatido, dice la policía. Tras enfrentamiento armado, servidores policiales, mediante el uso legítimo de la fuerza, frustraron posible secuestro expreso en la Avenida de la Prensa y Edmundo Carvajal. La víctima fue liberada y se encuentra a buen recaudo. Unidades especializadas se encuentran en el sitio realizando el levantamiento de indicios. Noticia en desarrollo. Esto es lo que ha informado la Policía Nacional, información muy fresquita. En el contexto de la inseguridad, yo he querido, y con el equipo hemos querido esta mañana de miércoles retomar nuestras tertulias para analizar en el contexto de la inseguridad lo que está pasando con las mujeres, los casos de femicidios, los casos de violencia. Y hubo en los últimos días un crimen. Yo leí una nota que publicó el portal Primicias que, créanme, se me puso la piel de gallina. Y lo primero que se me vino a la mente, y les digo con absoluta sinceridad, es mi hija. Yo tengo una hija va a tener 28 años mi hija. Se me vino a la mente mi hija a leer los detalles a los cuales tuvo acceso el portal Primicias del brutal crimen de una enfermera de Leticando, una enfermera de 33 años, violada, apuñalada y desmembrada tras salir de una fiesta con una amiga en el norte de Quito. Esto ocurrió la noche del 2 de septiembre. Ella acudió a una fiesta, fueron a un bar, conocieron a un sujeto, Johnny Caiza, entiendo que se llama este tipo, quien ofreció continuar con la fiesta en su casa, ubicada en el barrio Bellavista Alto. La víctima y otras personas aceptaron la invitación. Según versiones de los testigos, Leti se quedó dormida en una habitación del domicilio de Johnny y los demás se retiraron del sitio. Después de eso, los familiares no volvieron a saber más de Leti y reportaron su desaparición. Tras entrevistar a los testigos, el personal de la DINASER acudió a la vivienda donde ocurrieron los hechos. Los agentes encontraron manchas de sangre por todo el cuarto y rastros de una fogata con la ropa de Leti quemada. La policía detuvo a Johnny, quien al principio negó ser el autor del crimen. El jueves 7 de septiembre la policía tuvo acceso a los videos de las cámaras de seguridad de la zona, donde se ve a Johnny llevar los restos de la mujer en sacos. La noche del domingo el sujeto hizo 5 viajes entre las 21 horas y la 1 de la mañana, de lunes, para llevar las partes del cuerpo desmembrado hasta el parque Huanguitagua, a unos 500 metros de su vivienda. Según la policía, el hombre juntó los restos y los sepultó en el parque. Esto parece una historia de terror. Es una historia de terror. En las cámaras también se ve que llevaba palas y picos, herramientas que usó para hacer la fosa. El sospechoso terminó confesando el crimen y en el lugar en el que enterró a la enfermera. Criminalística confirmó que Leti fue violada, apuñalada y desmembrada en 7 partes. De terror. Está aquí con nosotros Jessica Jaramillo. Ella es la presidenta de la Fundación contra la Violencia de Mujeres, Niños y Adolescentes. Quiero agradecer a la doctora Jaramillo por acompañarnos. Está conectado vía telemática nuestro colega Raúl Zavala, que también ha hecho referencia y seguimiento a casos de femicidio. Y estamos a la espera también de que se conecte Geraldine Guerra, presidenta de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, para conversar justamente con ella sobre estos temas. Quiero agradecer tanto a Raúl cuanto a Jessica por aceptar esta invitación y pedirle a Jessica primero una reacción sobre este horrendo, pavoroso, espeluznante crimen que acabo de referir. Doctora, bienvenida.
Buenos días, Fabricio, a la audiencia, a Belkis, buenos días, muchas gracias la invitación. Bueno, realmente esto es un tema que lamentablemente no es el único caso, no va a dejar de ser el único caso, no van a dejar de ocurrir estos hechos porque haya ya una noticia en esta primera plana, digámoslo así, ¿no? Creo que es importante trabajar mucho en prevención de violencia. Una de las cosas que nosotros hacemos desde la Fundación contra la Violencia, FUCVI, es precisamente ahora trabajar en prevención, cómo prevenimos la violencia, cómo evitar llegar a ser víctimas de la violencia física, psicológica, sexual y también de la violencia tan macabra como este hecho. Aquí hay un tema que va mucho más allá de la inseguridad. Aquí, sin duda, y yo leía referencias del caso, este señor ha tenido problemas también psiquiátricos, ¿no? Y lamentablemente no ha habido un abordaje sobre eso. Y cuando no hay un abordaje sobre eso, cuando no hay un tratamiento, cuando no hay una alerta por parte del propio sistema de salud, por parte del propio sistema de justicia, lamentablemente estos hechos suceden. Esta persona, que es el asesino, ha tenido incluso una indagación previa anteriormente por acoso y hostigamiento a una mujer, y obviamente esa indagación previa, como muchas en el país, lamentablemente se quedan ahí, los fiscales no investigan, y una de las cosas que nosotros permanentemente nos quejamos, porque nosotros hacemos un trabajo de contención, de terapia, pero también de acompañamiento jurídico a las víctimas de violencia, es decirles cómo puede ser posible que un agente de la Policía Nacional les llame a la víctima a decir, bueno, ¿va a continuar o no va a continuar con el proceso? Porque si no va a continuar, voy nomás a poner la recomendación del archivo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que no está en el procedimiento y que es la Policía Nacional la que falla. Es un trabajo deficiente. Eso hacen. Es un trabajo deficiente del órgano auxiliar que está alrededor de la Fiscalía, que es obviamente la Policía Judicial, que no siempre hace el abordaje de manera adecuada. Entonces, claro, tienes miles de casos. Lo que hace el fiscal cuando recibe el caso es decir, voy a mandar a que haga las indagaciones el agente de la Policía Judicial, y esto muchas de las veces se demora meses y meses, o a veces cambian de agente, o a veces simplemente no hay contacto de ninguna naturaleza y se permiten poner un informe diciendo que no han logrado contactar a la víctima. Lo que da cuenta que no estamos preparados para atender este tipo de realidades que tenemos en el país. Así es, no hay una formación adecuada y no hay un trabajo adecuado, no hay el cumplimiento de protocolos y normativas adecuadas por parte de quienes deben tener esa formación. Muchas de las veces la formación de los propios agentes policiales no les permite ni siquiera poder sentarse en una audiencia de juicio. En algunos casos, hay otros casos en donde sí hay buenos agentes, pero en otros casos hay agentes que no logran ni siquiera sostener su propio informe dentro de una audiencia de juicio. Entonces, todas esas cosas tienen que ir alrededor de este fortalecimiento de capacidades que deben tener los órganos auxiliares del sistema de justicia, en este caso como es la Policía Judicial, los agentes que están allí, y obviamente tener las herramientas necesarias para poder investigar de la manera más rápida. Justicia que tarda, lamentablemente no es justicia. Y se podría haber prevenido si esta persona habría sido procesado previamente, ¿no es cierto? A lo mejor otra víctima se hubiera salvado. Lamentablemente no estamos en esa condición. Ha sucedido un hecho atroz. No podemos culpar a la víctima. Yo creo que eso es una de las cosas que lamentablemente una sociedad como la nuestra lo hace, porque lo primero que te preguntas es ¿y por qué se fue? Se quedó? ¿Por qué se fue? La primera cita. Desconocido, con ¿No es alguien cierto? a quien apenas conoció quizá horas antes. Pero no se puede confiar en la víctima porque perjudicar o a lo mejor culpar a la víctima, porque en algún momento tú tienes que confiar en alguien. Es decir, no es que uno sale a la calle y dice no voy a confiar en el taxista, no voy a confiar en los que están en la calle, no voy a confiar a la persona en la que tengo una cita de trabajo, porque tú no sabes qué es lo que va a pasar. Correcto. Entonces, no podemos culpar a la víctima. Creo que ese es un estigma que tenemos que sacarlo de la cabeza, pero sí es necesario tener políticas de prevención, educación, muchísima educación, y sobre todo lo que se ha dejado de hacer desde los gobiernos locales y desde el gobierno nacional, que es política de prevención en materia de violencia de género. Correcto, Jessica, gracias. Nuevamente la bienvenida a Raúl Zavala, quien está conectado vía telemática para compartir también este diálogo. Y Raúl, una primera valoración de igual manera respecto de este último hecho que sin duda alguna ha conmocionado a muchos, pero que es parte de lo que seguimos viendo en nuestro país. Bienvenido.
Gracias, un gusto saludarlos desde la zona rural de Manabí, acá en Puerto Cayo. Un atento saludo también para Jessica. Jessica, pues siempre será interesante conversar sobre este tema. En la redacción, cuando ejercí el periodismo, siempre teníamos una pregunta fundamental. ¿Se pudo evitar? ¿Se pueden evitar este tipo de situaciones que ahora lo estamos comentando nuevamente porque esto es repetitivo? Creo que ahí el tema es, y algo que a partir de eso comenzamos a trabajar en algún momento, y yo ya después a título personal, era cómo están estructurados los sistemas de alerta. Allí yo me di cuenta de algo que es importante y que es parte de todo este escenario de Ecuador. Nosotros no trabajamos sobre gestión de riesgos, y hablo en términos generales, no como el tema para prevenir desastres o situaciones paralelas. Y realmente en este escenario de los femicidios no hay un sistema de alertas que nos permite entrar en algo que cuestionado por algunos, que se llama el precrimen. Es decir, ¿cómo nos podemos anticipar para poder prevenir estos delitos? ¿Hay cómo, Raúl, pregunto, hay cómo generar esas alertas tempranas que usted lo viene planteando desde hace 4 años? Hay un artículo que usted publicó y esa fue una de las motivaciones por las cuales generamos esta invitación, usted con su conocimiento. Pero ¿se puede plantear esas alertas tempranas para estos casos? Sí, definitivamente sí. Lo primero, nosotros no podemos estar aislados. Yo me recuerdo el caso, y este fue uno de los detonantes, el caso en 2017, el caso de los 2 niños que fueron envenenados por su padre. La madre murió allá en Puerto Viejo. ¿Se pudo prevenir eso? Claro que se pudo prevenir, si es que dentro de la institución se hubiese dado seguimiento. Recordemos que antes había unos departamentos que se llamaban de trabajo social y que se encargaban de ir viendo qué ocurría con la gente que trabajaba. Todo eso desapareció. Una alerta temprana en las escuelas. ¿Qué está ocurriendo en las escuelas? ¿De qué actitud toman los profesores con respecto a lo que ven en los niños? Y eso está establecido en nuestros lugares de trabajo. ¿De qué maneras actúan, ahora les llaman departamentos o direcciones de talento humano? ¿De qué manera hacen seguimiento a lo que ocurre con sus trabajadores? Y 2, y hay un estudio sobre eso muy bueno, que es el de las universidades. ¿Qué está ocurriendo en las universidades de Ecuador? La Universidad de Piura hizo este trabajo el año pasado, lo publicó ya. ¿Y qué es lo que una de las situaciones que establecían en las universidades de Ecuador? 34 de cada 100 estudiantes universitarios han sido agredidas por su pareja o integrantes de la comunidad universitaria como compañeros docentes o autoridades. ¿Qué estamos haciendo dentro de las universidades para poder tomar esos datos? Y aquí sí, tomar una materia que es o una ciencia que es la de la criminología por un lado, y la otra, las matemáticas. Todos estos casos, todas estas situaciones se pueden convertir en, llamémosles, en números para poderlos mapear. Y uno con eso ya puede ir estableciendo qué es lo que está ocurriendo en el escenario. Y el sistema judicial, por supuesto. ¿Sí? Las estadísticas del sistema judicial, hasta donde yo he visto, Jessica conoce mucho más sobre esto, son extremadamente lineales. Y no se puede hacer ningún análisis con números o estadísticas extremadamente lineales. Déjeme quedarme ahí, Raúl, porque quisiera que Jessica sustente esto que acaba usted de señalar. ¿Qué significa estadísticas lineales, Jessica? ¿Cómo se entiende eso que plantea Raúl?
Es decir, lo que tiene Fiscalía y Sistema de Justicia son, en el caso de Fiscalía, número de denuncias, es decir, las denuncias que existen, que se hacen por uno u otro tema que en el camino pueden ir cambiando. Es decir, si tú presentas una denuncia de violencia psicológica, puede que más adelante esto se transforme en una violencia física, o que en lugar de ser una violencia física sean lesiones. Y el tratamiento o abordaje de las lesiones no es igual que un delito, en este caso violencia intrafamiliar. Luego tienes otra cifra que es importante tener, que no la tienen, por ejemplo, el Distrito Metropolitano de Quito no tiene cifras sobre cuántas medidas de protección pides en el ámbito administrativo. Juntas de protección de derechos de mujeres, juntas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuántas denuncias se reciben? No tienes una estadística porque el sistema en juntas de protección de derechos sigue siendo manual. Si tú vas a una junta, lo primero que te reciben es con un cuadernito y en el cuadernito siguen anotando cómo van llegando el número de denuncias. Y por lo tanto, tener una cifra real sobre eso, que no hay archivos digitalizados, es muy difícil. Luego vas, ¿no es cierto?, al sistema de unidades de violencia. Es mucho más fácil porque son las unidades de violencia, por lo general tratan temas que son contravenciones de violencia intrafamiliar y contravenciones en general que tienen que ver con violencia intrafamiliar, ¿no? Y en este sentido, ahí tienes más cifras, porque a lo mejor los procesos son mucho más rápidos, se sustancia más rápido porque son contravenciones, no delitos, y tienes una cifra más adecuada. No siempre toda denuncia termina en buen término, es decir, termina con sanción. Hay denuncias que obviamente por el debido proceso y el tema aprobatorio no llegan a ser sancionables. Pero el número de medidas de protección que se otorgan a los ciudadanos y a las ciudadanas es necesario tenerlo claro, porque eso te va diciendo cuál es la alerta que vas teniendo, ¿no es cierto? Quito, por ejemplo, es una de las ciudades que mayor violencia intrafamiliar tiene, llamadas del 911 los viernes y sábados principalmente, fines de semana. Y entonces, ¿qué hacer con esa cifra? Esa cifra te sirve para que el gobierno local y el gobierno nacional realice una política. Esa política debe estar enfocada en dos hechos. Primero, rutas y protocolos de atención para saber qué hacer. Mucha gente no sabe qué hacer cuando vive un hecho de violencia, no sabe que está viviendo un hecho de violencia psicológica, muchas de las veces. Porque mucho es normalizado. Así es, porque mucho es normalizado y a veces venimos con el chip, ¿no es cierto?, de pequeño, de que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo que te digan, o tienes que hacer caso a tu esposo porque no tienes absolutamente nada más. Entonces, esas cosas muchas de las veces no son denunciables porque no se da cuenta la víctima que está viviendo aquello. Y luego, en el gobierno local y en el gobierno nacional deberían trabajar también en la atención inmediata, en el eje de atención y acompañamiento psicológico. ¿Por qué es importante esto? Quito es una de las ciudades que más suicidios presenta a la fecha. Y creo que esto es una temática que hay que abordarla con seriedad porque se puede prevenir. Y se puede prevenir tanto el suicidio, se puede tratar la depresión para poder tener una mejor calidad de vida, pero también se puede hacer un acompañamiento a problemas que pueden ser trastornos, que muchas de las veces son detectados y no son asumidos. Es decir, cuando una persona tiene una obsesión con otra persona, eso puede ser parte de un trastorno que no lo está asumiendo como tal y que no tiene terapia o acompañamiento. Y obviamente en los episodios de la vida diaria hay que tener un acompañamiento para que los hechos dolorosos que uno vive como ser humano no se conviertan en un trauma permanente. Entonces, obviamente yo no soy psicóloga, pero trabajo mucho con temas de violencia de género y me va permitiendo un poco entender cómo es de necesario tener tanto un acompañamiento en la parte judicial como en la parte psicológica que nos permita tener una mejor salud mental, que va a ser tener una mejor calidad de vida. Correcto, Jessica. Y precisamente a propósito de esto que acaba de señalar Jessica Jaramillo, Raúl, yo sí quisiera profundizar todavía más en este tema de la prevención. Entiendo que usted coincide con este criterio en el sentido de que hay que trabajar en temas de prevención ligado a la salud mental, pero me pregunto yo, ¿cómo aterrizar estas acciones de prevención alrededor de la violencia de género y lo que esto desencadena? Porque a mí me sigue quedando esa sensación de que nos quedamos en lo discursivo, en, como siempre digo yo, la identificación del problema, el diagnóstico, pero como país no terminamos de aterrizar justamente en las acciones que se deben adoptar alrededor de este y otros temas. Raúl. De datos, registro de datos no solamente en el tema judicial, sino, y ya lo había mencionado en su momento también Jessica, es en el sistema de salud. Nuestro sistema de salud tiene unas deficiencias terribles.
Es un nudo que no, un nudo gordiano, le llamo yo, que no se puede desatar tan simple. Dentro de esto, el tema de la asistencia, me voy mucho más allá, de la asistencia psiquiátrica. ¿Cómo irlo aterrizando? Evidenciando los análisis estadísticos, lo que nos dicen, lo que se puede mapear. Me acuerdo hace algún tiempo, igualmente yo le pregunté a Jessica y le dije, Jessica, ¿cuánto cuestan los femicidios al Ecuador? Y nos habíamos quedado en irlo averiguando. Recién accedí a una cifra que es aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto les está costando a las empresas, voy a llamar en el sector privado, la violencia intrafamiliar? Tenemos tal vez ese registro. ¿Qué es lo que está registrando el Seguro Social, por ejemplo, en estos casos? ¿Tiene algún sistema de estadísticos, de monitoreo, de trabajo? Creo que no. ¿Cómo es la atención psicológica cuando uno va al Seguro Social, a los que estamos en este sistema? Entonces, ¿cómo irlo aterrizando? Revelando cifras. Por ejemplo, ¿sabemos nosotros cuánto le cuestan los siniestros viales al Ecuador? Cada víctima, en este caso, cuesta $30,000. Hay estudios sobre eso. Es decir, el 3% del Producto Interno Bruto del Ecuador se va en los siniestros viales y todo el aparataje que mueve. Quizás suene muy duro decirlo y apelo a su comprensión. En términos financieros, ¿cuánto costó todo lo que movió alrededor del crimen de la actual víctima que estamos ahora discutiendo y que ha desatado nuevamente este problema? Y cada uno de los casos que podemos ir enlistando. Luego de eso, nosotros veamos dónde está el inventario y cómo está trabajando de lo que son en el sistema de salud pública, los centros de neurociencias, las casas de acogida en todo el Ecuador. Le digo, acá en Manabí hay tenemos en Puerto Viejo, en Manta, en Bahía de Caracas, en Jipijapa, Chone y Pedernales, que atienden a una mínima parte de la población. De todos estos institutos de neurociencias que podrían trabajar y evidenciar los problemas que podrían generar las personas que tienen estos síntomas de convertirse en criminales. ¿Que se puede averiguar? Sí, se puede averiguar. Dependerá del juez también que disponga, cuando hay estos casos, que se haga una investigación criminológica o de criminalística o un perfil criminal del posible agresor. Todo eso se puede ya ir aterrizando en políticas locales y en sistemas de alerta. Por ejemplo, ¿cómo estamos organizados en nuestros barrios? Hablamos por un lado del tema de delincuencia, pero también cuando sabemos que hay en las familias alrededor, en nuestros vecinos, hay síntomas o hay evidencias o indicios de violencia intrafamiliar. Comenzamos en la familia, comenzamos en los barrios, nos vamos obviamente a la ciudad, en el sistema rural. Acá el sistema rural realmente está abandonado en todos esos temas. Entonces, sí se puede aterrizar en esto, pero hay que comenzar a transparentar mucho más las cifras, bajo obviamente las complicaciones y todo el escenario que es evitar esa revictimización, que eso hay que aprenderlo a manejar. Entonces, y por el otro lado, desde el periodismo, desde los medios de comunicación, ¿cómo estamos haciendo el tratamiento de este tipo de informaciones? Para no quedarnos única y exclusivamente en lo mediático, en el escándalo, en el clickbait y demás aspectos. Yo por ejemplo, Raúl, a ver, yo durante más de 2 décadas fui reportero, reportero de calle, reportero de cobertura, y claro, en múltiples ocasiones también me correspondió cubrir notas de Crónica Roja. Digamos, mi formación es en el periodismo político, legislativo, pero en el periodismo cubrimos de todo. Y en múltiples ocasiones me correspondió cubrir notas de Crónica Roja. Y claro, yo he sido
muy crítico durante mucho tiempo sobre la forma como los periodistas tratamos los temas de Crónica Roja, porque la Crónica Roja es un género que está allí, que hay que cubrirlo, que hay que informar, la sociedad merece saber lo que está pasando, pero yo creo que hay mecanismos y formas para el tratamiento de esa Crónica Roja. Y hablando de eso, le quiero agradecer a la docente, a la académica Andrea Velázquez Benavides desde Loja, que justamente me acaba de enviar un documento. Mira, Raúl, que lo acaba usted de traer a colación, y justo me envían un documento que dice Informe de la cobertura informativa de violencia, análisis de las noticias de Crónica Roja en el Ecuador, que ya lo voy a revisar, es un documento extenso, pero me parece interesante porque Raúl ha tocado esto que tiene que ver con el tratamiento de las notas de Crónica Roja, y dentro de eso cómo se tratan los temas de femicidios. Y ahí le pregunto a Jessica, si es que ha cambiado el chip del periodismo y de los medios al informar sobre femicidios asociado a esto de la Crónica Roja, o se lo sigue manejando como una nota común y corriente de Crónica Roja, y lo digo así porque es parte de lo que uno muchas veces cubre en las calles. Jessica Jaramillo. Bueno, realmente hay un matiz. Yo creo que es importante decir que hay un matiz, y al menos los periodistas no te dicen, cuando anuncian Crónica Roja, no te dicen esto fue un crimen pasional, que es lo que antes se justificaba, ¿no? Ahora te dicen claramente es un femicidio, porque obviamente existe la tipificación del femicidio que se da con el COIP en el año 2013. Producto no de cualquier poder de turno, sino del movimiento de mujeres. Creo que es importante decirlo a ello. Y adicional a eso, te digo, hay un matiz, porque el abordaje no siempre es adecuado. Muchas veces el abordaje es culpabilizar a la víctima. Lo primero que te preguntas es, ¿y por qué estaba ahí? ¿Y por qué se fue en la primera cita? ¿Por qué usó la falda tan corta? Cuando la pregunta es al revés, es por qué esta persona tuvo una condición psiquiátrica, quizá de delincuente en la peor forma, ¿no es cierto?, para cometer el crimen tan atroz que ha cometido, de llegar incluso a desmembrar a una persona. Eso es uno de los hechos que uno se pregunta y dice, bueno, ahí no hubo un monitoreo previo por parte del Estado, de quien termina siendo un riesgo para la sociedad. Y eso es una tarea completamente del Estado y del sector justicia. Ahora, creo que es importante determinar que ya tenemos en el Ecuador cifras de femicidios. Hoy 222 en lo que va del año, pero a mí me preocupa mucho que contabilizamos todos los años los femicidios, pero no tenemos una respuesta real. Más bien lo que existe es un incremento de cifras de violencia contra las mujeres. Y cuando tú te pones a hablar de seguridad, y ahora que estamos en campaña, que todo el mundo ofrece maravillas, ¿no es cierto?, plantean los temas de seguridad, pero dentro de los temas de seguridad no plantean el femicidio. Y aquí hay una cosa importante que decir, porque las mujeres, o mejor dicho, el cuerpo de las mujeres en los delitos, como por ejemplo que están conexos o relacionados con el narcotráfico, terminan siendo una mercancía. Y entonces, ¿quién es lo que vive el Ecuador? Un alto índice de desaparecidos, principalmente mujeres, niños, víctimas de trata, que el Ecuador no está tratando. Es decir, no hay cifras reales de trata en el Ecuador, que son delitos conexos al narcotráfico. Explotación sexual, corrupción de menores, ¿no es cierto?, temas que están alrededor de estos hechos y que lamentablemente tampoco tienes una cifra real por parte del Estado. Y son delitos que están alrededor del narcotráfico, así como está el sicariato, así como están la explotación sexual, así como están las muertes de las mujeres, y no estamos hablando de eso hoy en el escenario público. Y cuando se habla de seguridad, todos dicen vamos a hacer cárceles, vamos a fortalecer a la policía, pero nadie dice vamos a reducir el índice de femicidios que tiene el Ecuador. Jessica, yo quiero insistir en algo que usted ya refirió, que ya lo explicó y que de alguna manera puede ser una reflexión impopular para muchos. Usted ha insistido en el tema de por qué cuestionamos en este caso a la víctima a propósito de este último hecho, de las decisiones que tomó, y por qué no analizamos el otro lado, ¿verdad? Y en efecto, mientras usted decía eso, muchos de nuestros internautas aquí en la interacción, en las redes sociales, recalcaban eso, ¿no? ¿Por qué se fue con él? ¿Por qué se fue con un desconocido? Y en fin, comentarios en esa línea. Si como país, como sociedad, sabemos que no estamos preparados, que no se adoptan políticas, que no existe la inversión suficiente para abordar estos temas, ahí quizá no hace falta también de parte de uno, sea mujer o sea hombre en general,
quizá un poco más de conciencia, y quiero que no se me malinterprete lo que estoy diciendo, porque no me pongo de ninguna manera en el afán de defender en este caso al victimario, ni mucho menos, pero no hace falta quizá un poco más de conciencia a propósito de lo que es la realidad en nuestro país y de que todavía no estamos preparados para enfrentar este tipo de hechos. Tienen toda la razón, y yo creo que es una de las tareas pendientes en el Ecuador. A veces creemos que seguimos viviendo en ese país que era una isla de paz, en donde no pasaba nada. Correcto. Te digo, yo cuando era jovencita caminaba por las calles tranquilas con mis amigas sin ningún adulto y no nos pasaba nada. 3, 4 de la tarde, 7 de la noche y no nos pasaba nada. Pero creo que es importante que hoy las familias tomen precauciones. Las mujeres tenemos que aprender a cuidarnos. Y no es un tema impopular, creo que es aterrizar un poquito en la realidad y decir, bueno, esto está pasando en el Ecuador, podemos caer víctimas de quienes no queremos. Y no solamente mujeres, porque también les pasa a los hombres. Eso nos dicen acá, también hay violencia contra los hombres. ¿Qué decir sobre eso también? Yo he escuchado más de un caso de hombres que en efecto conocen, salen, qué sé yo, conocen mujeres y de pronto se van y terminan escopolaminados, les asaltan, terminan también siendo agredidos, en fin. Entonces es una realidad que atañe a todos, no solamente a las mujeres. Pero cuando eso pasa, Belkis, la sociedad no dice por qué te fuiste. Claro. Dice, ay, pobrecito, les escopolaminaron nada más. Claro. Entonces sí hay una mirada todavía patriarcal de la sociedad, todavía muy, muy machista de la sociedad, en donde somos nosotras y nuestros cuerpos los responsables. Pero para evitar eso, sí es importante programas de educación que nos permitan, ¿no es cierto?, decir, ok, vamos a evitar riesgos, como decía Raúl, a evitar riesgos, a evitar ser víctimas de la delincuencia, a evitar ser víctimas de cualquier tipo de esta naturaleza y educar en términos también de entender cuáles son los machismos, los micromachismos. Por ejemplo, cuando una víctima está siendo digamos, víctima de violencia psicológica, por ejemplo, que a veces no se reconoce, cuando es obligada a entregar el sueldo, cuando es obligada a tener actos de humillación, cuando es obligada a ciertas cosas que muchas de las veces no te das cuenta por este chip con el que venimos por dentro, ¿no? Y que luego puedes ser víctima de cosas mucho peores. Pero también es cierto que por otro lado, cuando hay falsas denuncias, y esto también es impopular, pero cuando existen falsas denuncias, no le hacen daño a la otra persona, le hacen daño a las miles de mujeres que sí necesitan una medida de protección. Y creo que eso también es necesario decirlo, porque así como hay mujeres víctimas de violencia, que son la gran mayoría, también hay hombres víctimas de violencia y también hay casos en los que se obtiene de manera inadecuada una medida de protección y eso obviamente le hace daño al sistema. Correcto, Jessica. Su reflexión a propósito de este tema en concreto, Raúl. Mira, antes de esta situación, quiero referirme, ayer fue viral un video en que en España, Madrid, una reportera estaba haciendo su trabajo en la calle, se acercó un señor y le dio una palmada en las asentaderas. Allá le dan otro nombre que de pronto no lo pronuncio por obvias razones. Se hizo viral el video, la muchacha continuó con su trabajo. Y ella no supo cómo reaccionar, por cierto, ¿ah? Sí, pero ¿qué ocurrió? Y eso es lo que a mí realmente me llamó la atención. La policía ya lo capturó. Correcto. Así es. ¿Sí? O sea, puede que dentro de todo ese escenario parezca, dice, pero por eso tenía que haberle faltado, solamente le emitían una boleta o alguna cosa. Pero la policía difunde el video que de que el señor fue capturado, esposado y todo. Eso de ahí es una señal. Yo creo que esas son tipos de señales en las que hay que ir trabajando y que ya representa un tema de alerta. Puede que algunos se sientan ofendidos, es que no era para tanto, es que por aquí. Pero esos pequeños detalles, esas pequeñas agresiones, son las que pueden ir determinando futuras grandes agresiones que terminen en crímenes, como seguiremos viéndolo lamentablemente y ojalá no sea tan seguido. Entonces, aquí viene el asunto de cómo como sociedad podemos ir trabajando como sociedad. Ok, tenemos las limitaciones del Estado, todo el sistema público realmente está colapsado, que además enfrenta un grave problema y que evita que esto continúe, que es el austericidio provocado por quienes tienen ese estadofobia.
¿Sí? Es decir, tienen que achicar el Estado y comienzan a quitar y quitan personal y nos quedamos sin gente. Y hasta ahora no hay nadie que diga con cuánta gente se puede administrar bien un Estado. Un municipio, una municipalidad, un ministerio, y en este caso, ¿cuánta gente necesitamos para poder trabajar en levantamiento de cifras, en poder dar asistencia legal, para poder intervenir en todo este escenario que lo hemos comentado acá? ¿Acaso solamente la tecnología nos servirá o necesitamos el concurso de muchos más humanos? Entonces, si nosotros como sociedad civil no comenzamos a profundizar en la organización barrial para solucionar todos estos inconvenientes, poderlos afrontar, porque ya las instituciones del sector público están extremadamente limitadas, sobrepasadas, no tienen como más, funcionarios que realmente han perdido ya su estímulo de trabajo, y si lo hacen es porque no hay más, un sector privado que está aislado de estos problemas, que realmente prefiere mirar la calle y decir aquí no me pasa nada, no, que no se haga problema, y todo este tema. Entonces, organización barrial. ¿Queremos detener a la delincuencia? Sí, organización barrial. Porque además es lo que permite también establecer estas alertas. No sé, como vecinos estamos viviendo aislados. Y no sabemos allá lo que pase con el vecino, lo que pase con el colega, no, eso es un asunto personal. En las universidades, yo creo que el punto de quiebre de todo esto está en las universidades. ¿Cuál es realmente el aporte de las universidades? Por ejemplo, nosotros no sabemos de qué manera se está traficando drogas al interior de las universidades. Y los rectores se molestan con eso. Nosotros en las universidades hay muchos indicios y no se ha logrado todavía establecer los sistemas de trata de personas al interior de las universidades y de los colegios también. La situación es extremadamente... Pero eso no está visibilizado porque tenemos miedo de esa verdad. Porque el sistema mismo ya no quiere más problemas. Los funcionarios no quieren afrontar problemas. Sus equipos de comunicación se resisten, tienen una animadversión a los problemas tremendo, cuando el verdadero servicio público es la solución de problemas. Usted ha citado el tema de la convivencia ciudadana y es verdad, yo creo que eso lo hemos perdido, es parte de lo que está ocurriéndonos como sociedad. A veces ni entre vecinos nos conocemos ni apenas nos saludamos. Oiga, Raúl, hay una nota que usted en su momento refirió sobre el brutal asesinato de Rosa Almiño. Así es. Esto pasó en Manabí. No, eso pasó en Quevedo. Ya, ¿en qué año fue esto? Eso fue en el año 2015, si es que no me falla la memoria. Rosa Almiño era una enfermera, tenía sus problemas con su pareja, entraron en el tema de divorcio, tenía que pagarle una cuota, y el señor la mandó a matar. ¿Cuánto cobró el asesino por esto? $50. Le atraparon al asesino, fue sentenciado, y el que contrató estos servicios pues desapareció, no se sabe nada de él. El niño quedó al cuidado de sus padres, digamos, el niño vio a la madre morir. Fue uno de los casos que ayer me llamó la atención, jamás se hizo mediático, simplemente fue una nota más. Y yo lo tomé a eso también como otro de las evidencias que esta dispersión de este tema, de cómo vamos manejando nosotros la información en términos generales, y lo que ha ocurrido en Quito en los dos últimos casos graves y que ha trascendido, pues no son nada comparados con lo que ocurre en la Amazonía, en la zona rural, donde también las situaciones son graves, pero la información se queda ahí.
Entonces solamente a veces pensamos que todo está concentrado, y aquí sí hay un centralismo informativo, en Quito, Guayaquil, donde existen la mayor cantidad de audiencias y donde las personas reaccionan más a las situaciones. Pero informativamente nos vamos quedando solamente en esos casos que se vuelven más clickbait. ¿Sí? Entonces, esto pasó con Rosa Almiño, que ahí me dejó sorprendido, y realmente comencé a tratar de ver qué más se puede hacer. Ahí el tema de las alertas tempranas, de crear este sistema de alertas tempranas, de ir pensando en algo que mucha gente dice que es ficción, que es el precrimen. Y es decir, se pudo evitar. Y esto en redacción, en las salas de redacción, siempre será importante irlo trabajando. Y sobre todo, y hay algo que lo decía Fabricio, a los que hemos hecho reportería, cuando vemos estos crímenes, llega un rato en que nos volvemos inmunes. O sea, un crimen más, no hay tratamientos que nos ayude a quienes estamos en esta actividad. Como que nos volvemos hasta impasibles, Así es, llegamos, hay que escribir la nota rápido y todo lo demás. Mire, acá en Manabí, por ejemplo, a partir del terremoto, que fue otro tema que se mantuvo oculto, que fue el tema de los ataques sexuales al interior de los albergues y todo lo demás. Nunca se supo, nadie quería dar información, nadie quería hablar, todo era oculto, todo pasaba. Y la otra cosa, tampoco se les dio asistencia psiquiátrica y psicológica a todos aquellos policías, bomberos, voluntarios y personas que trabajaron. Y ver en primera persona este tipo de situaciones con el cuerpo humano, a uno se le distorsiona el cerebro, se vuelve inmune, se vuelve inhumano. No hay muertos del día de hoy, no hay noticias. Busque el muerto y traiga el muerto de donde quiera. Eso me pasaba a mí, alguna vez me pasó en un canal. Cada que yo estaba de turno el fin de semana, para mí era un suplicio, porque me decían, yo daba mi listado de notas, ¿no? Del fin de semana. Y no hay muertitos, me decían. Sí. O sea, que había que subir a la morgue y buscar notas de muertitos, así me decían. Nos amanecíamos, no había los teléfonos celulares ni las cámaras. Les tocaba a uno amanecerse en el hospital esperando que llegue alguna víctima de algo. ¿Sí? Porque había esa exigencia. Muertos. Oye, entonces, en las redacciones nos vamos psicoseando, y lo mismo me imagino que debe estar pasando con los policías, con los bomberos, con todo este personal que trabaja en asistencia técnica. ¿Saben ustedes lo que es encontrar un cuerpo desmembrado o una escena con sangre? Se lee y se ve todo este tipo de situaciones. Para la mente humana se dispara. Correcto. Entonces, y lo mismo ir trabajando, quizás ahí también podemos ir detectando y poder ir armando este sistema de alertas tempranas, porque hay que trabajarlo con matemáticas. Esto de aquí es armar ecuaciones y ponerlas en el puesto y poderlas procesar. Y pues tendremos unos mapas muy que no se puede hacer. Sí se puede hacer. El fenómeno del Niño se lo descubrió con exactamente establecido usando matemáticas, ¿sí? Los problemas en Bogotá, el famoso exalcalde Antano Mocus, ¿cómo encontró los problemas de violencia en Bogotá? Con matemáticas, y aplicó todo este sistema de ecuaciones para poder solucionar los problemas de violencia, y se logró. Correcto. Bajó bastante la violencia. Entonces, sí se puede. Ahí digo, será a veces que necesitemos nosotros pedir a la Escuela Politécnica Nacional, ahí hay muy buenos matemáticos, que ayuden a matriciar todos estos problemas, todo esto, y poder generar este sistema de alertas. Ya lo estamos haciendo con lo del fenómeno del Niño. Significa que eso sí se puede traspolar a estos problemas de violencia intrafamiliar y de todo lo que nos está pasando. Correcto, Raúl. Y rápidamente, Jessica, luego de este extenso análisis, yo concluyo en que seguimos anhelando que exista una verdadera voluntad política, voluntad de los gobiernos de turno, de la sociedad misma en su conjunto, para poder atender esta realidad. Porque si bien la tarea casa adentro, como familia, sin duda alguna, es importante, es fundamental,
no termina siendo suficiente. Así es, Belkis, no es suficiente porque no hay una comprensión de la problemática desde el Estado y desde los gobiernos locales que tienen la competencia de prevenir la violencia de género. El municipio de Quito, por ejemplo, tiene una Secretaría de Seguridad, deberían ya estar armando todo el paquete en tema de prevención. No es que no se puede hacer, en el 2012 yo misma hice una consultoría para el municipio de Quito sobre georreferenciación del delito y georreferenciación de la violencia intrafamiliar. Nunca se aplicó. Sí se puede, lo que decía Raúl, sí se puede hacer georreferenciación del delito para saber en qué zonas debo intervenir, debo prevenir. Pero hay una cosa que es importante y es el sistema de justicia. La crisis del sistema de justicia a quien más afecta es a las víctimas, evidentemente, porque cuando usted tiene un juicio por violencia de un padre hacia una hija, por darle un ejemplo, ¿no es cierto?, por violación, y ese juicio se demora 3 años, no hay justicia. Porque además sigue libre y con medidas sustitutivas. Entonces, eso es una de las cosas que no se entiende por parte de los jueces, que sí son garantistas y todo lo que usted quiera, pero yo he aprendido en este mundo, y sobre todo en el ámbito jurídico, que si la ley no se cumple, no sirve de nada. Y el problema que tenemos en este país es que los jueces dicen cualquier cosa, pueden emitir una sentencia, pero enseguida sale el habeas corpus, enseguida meten alguna otra acción de protección, ¿no es cierto? Y siempre hay un juez comedido o bien biseteado que puede cambiar las cosas, y entonces las víctimas, ¿dónde quedan? En el suelo. Entonces no hay una protección real y la ley no se cumple. Cuando usted no cumple la ley, lamentablemente la gente dice, bueno, una sentencia nomás no pasa nada. Y si no pasa nada, siguen violentando, siguen acosando, siguen humillando a las víctimas, y eso genera impunidad. Y en el estado de impunidad en el que nos encontramos, jamás vamos a tener ni justicia ni reparación. Por otro lado, la reparación es tan importante como la sentencia. Yo he visto casos de violencia psicológica en donde la reparación es $300, $500, ¿ya? Con sentencias de 2 meses. Hay que reformar esa parte del Código Orgánico Integral Penal que aborda específicamente los problemas de violencia intrafamiliar y de violencia de género. Los procesos tienen que ser expeditos. No puedes tener un tratamiento igual que un delito de robo, un delito de violencia intrafamiliar, porque la problemática es diferente. Y entonces, si no tenemos todo esto armado y si no tenemos jueces probos que hagan su trabajo, fiscales que no abandonen el caso, fiscales que sigan con la investigación, muchas de las veces las víctimas no quieren investigar porque están cansadas, porque psicológicamente están agotadas. ¿Quién tiene que hacerlo? El Estado. Son delitos de acción pública de instancia oficial. Tiene que ser el Estado el que persigue el delito y lo sancione. Pero no tenemos eso. Y como no tenemos eso, es imprescindible una reforma del sistema de justicia, una reforma del Código Orgánico Integral Penal y obviamente que alguien tome en serio lo que poco o mucho podemos hacer las organizaciones de la sociedad civil. En lo poquito que podemos ayudar, ayudamos a cada caso, como podemos, pero no es suficiente. Necesitamos una política de Estado y que inviertan en prevención. Es más barato invertir en prevención que en atención. Ojalá nos estén escuchando. Ojalá. Y cierro en un minutito, en honor al tiempo, con una reflexión final de Raúl, por favor. Gestión de riesgos. Por favor, empecemos a trabajar en la integralidad de lo que es gestión de riesgos. La prevención, sí, sistemas de alerta, sistemas de alarmas. No resulta óptimo tener una simple cámara si esto no va acompañado de una alarma. Todo esto de aquí nosotros podemos irlo trabajando. Es cuestión de pensarlo, de recibir el direccionamiento del caso y pensar que siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Aprender a defendernos es importante, ¿sí? Ahora muchas mujeres, lo voy a poner más desde este lado, están aprendiendo defensa personal. Se puede aprender, hay que aprender esas técnicas porque no estamos exentos de que algo nos ocurra y sobre todo, reaprender a vivir en buena vecindad. Los vecinos, la familia, dependemos de eso para poder empezar a recuperar los espacios públicos, que ha sido uno de los grandes problemas que tenemos con respecto a la inseguridad ciudadana acá en Ecuador. Fabricio, muchas gracias. A usted, Raúl, un abrazo a nuestro colega Raúl Zavala desde la provincia de Manabí, que ha estado con nosotros ahora mismo conversando en nuestro espacio, y acá en la cabina Jessica Jaramillo. No sé, entiendo que hubo alguna dificultad, no se pudo conectar Geraldina Guerra, una pena, hubiera sido interesante también interactuar con ella, pero
Dejamos este tema evidentemente en el tapete de discusión porque hay que visibilizarlo y agradezco también la interacción de varios de nuestros oyentes, internautas. Me decía la jurista Soledad Montero que varios portales con sus narrativas culpaban a la víctima, hablando del tema del eticando, culpaban a la víctima por salir, por beber, por irse con un desconocido, etcétera. Eso tienen que abordar periodistas y medios ante esta problemática con perspectiva de género, y yo estoy totalmente de acuerdo con aquello. Pongámonos también en los zapatos de las víctimas, colegas y sociedad. Gracias a nuestros invitados. 8:04, pausa en la primera hora. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.